Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la presentación. Hoy el museo se viste de gala. Además es nuestra última actividad, 23 de diciembre, en este formato, en esta sala de conferencias, nuestra última actividad de este año, de este 2021 que acaba. Y hoy se viste de gala porque hoy tenemos la inmensa suerte de poder presentar un libro, un magnífico libro. Verán que luego se definirá de muchas formas este libro: libro objeto, libro de artista. Un libro magistral que ahonda en la figura de uno de nuestros artistas más interesantes y de mayor proyección, tanto nacional como internacional, que nos acompaña hoy, y que es Hugo Fontela. El libro se titula La naturaleza de la pintura. Tiene un título muy sugerente. Naturaleza y pintura, verán por las explicaciones que se van a dar, que están tan conectadas en la poética de nuestro creador, que yo creo que pocos títulos tan acertados para inaugurar una nueva vía en tu trabajo como creador, que es la de este libro, La naturaleza de la pintura. Pensaremos, reflexionaremos qué significa esto de la naturaleza de la pintura. Y es un libro que ha sido realizado a varias voces, a muchas manos. Un libro de autores, con dos portfolios maravillosos. Se hablará también de ellos aquí, a cargo de Carmen Figaredo y de Jean-Marie del Moral, dos referencias ya de la fotografía, ¿no? Y su mirada proyectada, la de las dos personas que les he comentado, sobre esos ambientes tan misteriosos, tan atractivos, tan sugerentes, para los que nos dedicamos al mundo del arte o que somos aficionados al arte, como son los estudios de los artistas, ¿no? ¿Qué pasa en eso que se llama estudio, taller? Algunos creadores en su día prefirieron llamarlos también laboratorios, ¿no? ¿Qué pasa en esos estudios? Y de eso es de lo que habla, de lo que se habla y de lo que se muestra en este extraordinario libro, que también tiene a un tercer protagonista, que es Juan Cruz, que es el autor de un magnífico texto que se intercala en esta estupenda obra. Y, por supuesto, nos queda el protagonista último, definitivo y principal de esta obra, que es el propio pintor Hugo, que hoy nos acompaña. Para hablar de este libro, para presentar esta maravillosa obra de arte, porque así es como podemos definirla por lo que se va a comentar en esta mesa, contamos, por un lado, con Hugo Fontela, a quien le daremos la palabra dentro de unos minutos, y a mi izquierda contamos con Gabino Busto, que es conservador, como saben, de arte antiguo del Museo de Bellas Artes de Asturias. También, a pesar de ser conservador de arte antiguo del Museo de Bellas Artes de Asturias, ha trabajado, ha escrito, ha publicado diferentes textos sobre arte contemporáneo, no solo asturiano, sino también nacional e incluso internacional, y ha publicado textos relacionados o ambientados e inspirados en la obra del propio Hugo Fontela. Va a ser Gabino Busto, en primer lugar, quien nos va a dar algunas claves tanto de este estupendo libro como del ideario y de la poética que atraviesa la creación de Hugo, y luego pasaremos la palabra al propio Hugo, que será quien profundice un poquito más en la obra que aquí nos concita. Así que, si te parece, Gabino, te doy la palabra para que en esos 20 minutos que hemos pactado, más o menos, pues nos abras las llaves de ese ideario de Fontela tan interesante. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Es un reto resumir la carrera de Hugo Fontela en 20 minutos, porque es un pintor prolífico y son muchas ya las series que ha producido. Pero bueno, vamos a intentar realizar una aproximación que nos sitúe ante el artista y ante la pieza que se presenta hoy.
Y para ello, pues lo primero es, conocer al artista en su entorno. Lo estamos viendo aquí en vivo, pero viene bien recuperar alguna imagen, en este caso del estudio y de las cubiertas de los libros. Ahí están detrás de él esa especie de mural gigantesco que ha formado con estas cubiertas de los libros y en donde vemos el resultado de su intervención antes de desmontar las hileras de los volúmenes. Bueno, estas fotos son realmente elocuentes, también de cómo está el suelo del artista, muy manchado de pintura, cómo está también su ropa de trabajo. Si vemos la mesa de trabajo de Piet Mondrian, pues es una cosa impoluta y ordenadísima, ¿no? Con los pinceles a un lado, la escuadra y el cartabón al otro sitio, en fin, eso indica pues bueno, un tipo de pintura, y cuando vemos a los artistas con mucha mancha encima, pues implica otro tipo de trabajo y otro tipo de pintura, que es en la que se sitúa nuestro protagonista de hoy. Para resumir también muy rápidamente su trayectoria biográfica, pues voy a utilizar estas 5 imágenes de ciudades, que son las ciudades a las que él ha estado vinculado y sigue vinculado. En orden de lectura occidental, pues vemos Grau, que es el sitio donde nació, en 1986. A continuación está Avilés, con la ría de Avilés, una ciudad también muy importante para Hugo. ¿Por qué? Pues porque allí se recibe la primera formación en la Escuela de Artes y Oficios, teniendo como maestro a Favila, y una ciudad, bueno, en la que tiene vínculos familiares y a la que se mantiene muy unido, por muchas razones, pero sobre todo por esa, porque comenzó ahí sus estudios académicos en esa Escuela de Artes y Oficios bajo el magisterio de Favila y de otros profesores que hay en esa escuela. Luego Oviedo. Oviedo también hay que mencionarlo porque el bachillerato artístico Hugo lo hizo en la Escuela de Arte de Oviedo, ahí también pues, se formó y ahí realizó las pruebas también para el acceso a la universidad, que finalmente declinó y optó por ir a Nueva York, que lo tenemos abajo. En Nueva York es en donde se estableció con 18 años para estudiar en The Art Student League, esa célebre y famosa escuela de arte neoyorquina, en donde estudiaron muy importantes artistas, y en esa escuela se matriculó y ahí continuó su formación. Y por último, pues está Madrid, que es donde reside ahora, mantiene el estudio en Nueva York, en Madrid también tiene estudio, está vinculado lógicamente a Asturias por los vínculos familiares, profesionales, de amigos, etc. Entonces, bueno, estos son los escenarios más o menos de Hugo Fontella. Es un pintor muy viajero, pero aquí ha hecho realmente los hitos que jalonan su currículum. Vamos a ver también una imagen de trabajo, aunque lo vimos antes sentado, pues aquí lo vemos trabajando también, para que veamos cómo resultó frecuente este tipo de procedimientos y de prácticas que nos recuerdan mucho al expresionismo abstracto americano, ¿no? La obra en el suelo, el pintor girando en torno a la obra, salpicaduras, chorreos. Bien, este tipo de prácticas pues son prácticas que efectivamente se desarrollaron en esa importante escuela del expresionismo abstracto americano. Todo el mundo recuerda las fotos de Pollock, y en gran medida muchas de las
prácticas y de los procedimientos de Hugo Fontella pues, proceden de ese mundo del expresionismo abstracto y también del informalismo. Hay una aportación importante de esos dos movimientos en su pintura y sobre todo en esa praxis, en la manera de ejecutar la obra, está relacionada también con esos pintores y por eso veíamos el suelo tan lleno de pintura en la primera imagen. Hay que proyectar esta obra, Industrial Landscape, de 2005, porque con ella ganó el premio BMW de pintura en su 20 convocatoria. Es un premio que le dio a conocer a nivel nacional y una pintura muy característica entonces de las series que estaba realizando. Pinturas muy sobrias, como vemos aquí, con una pincelada muy ágil, que representaban pues, estos puertos que recuerdan a los de Avilés, con las grúas portuarias, son paisajes de horizonte alto, con esos cuerpos de agua que deja la bajamar, en fin. Esta obra, pues, en una dura competencia con más de 600 pintores, pues, se erigió como la mejor obra de aquella convocatoria y le abrió las puertas, como digo, a Hugo al panorama artístico nacional. Un tipo de pintura que va a persistir en su carrera, como vemos aquí. Esta es ya de 2007, American Landscape, y que nos está indicando pues, este apego que va a tener el pintor hacia el género del paisaje. Su carrera va a tener este común denominador, va a tener este motivo recurrente, este motivo conductor en el paisaje. Su campo de experimentación, sus exploraciones van a estar centradas especialmente en el paisaje. Van a realizar alguna incursión en otros géneros, pero es sobre todo el paisaje el que va a marcar la pauta de su proceso creativo. En el año 2006, el artista fue invitado a la Bienal de Pintura de Zamora con Juan Hidalgo y en el 2007 recibió el premio del mejor artista en la Feria de Arte Gráfico Estampa por la Asociación de Críticos de Madrid. Justamente de ese año 2007, cuando recibe este premio en Madrid, es esta obra que es la que tenemos en la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias. Este pier de 2007, que está inspirado en los viejos embarcaderos de Nueva York. Ese motivo que ven en el lateral izquierdo silueteado es un machón o un pilote de los que hay en esos embarcaderos, y realizó pues, toda una serie muy exitosa también con estos motivos que tenían como fondo un campo de color acuoso, en donde se producía un contraste entre la figura silueteada, muy definida, y ese fondo más pictoricista, turbulento, con esas manchas. Era el contraste que presentaban estas obras, en donde se reflexionaba sobre el poder corrosivo del agua, se reflexionaba sobre el fluir del tiempo, porque ese machón no deja de ser una ruina industrial. Por lo tanto, también había una reflexión sobre la fugacidad del tiempo, sobre el fluir del tiempo y sobre el inconsciente. El agua, el elemento acuoso, al que volverá en la última serie, pues es un símbolo del inconsciente también. No tenemos tiempo ahora de desarrollar todas estas ideas, pero estaban ahí en esta obra que, como digo, pertenece a la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias. Más adelante, pues, Hugo Fontella realizó un viaje a México. De allí surgieron estas obras de gran formato, que suelen tener como título
Gulf of México, esta es de 2010. Con este tipo de obras son con las que se formó la exposición Niemeyer by Fontella en 2011 en el Centro Niemeyer de Avilés. Justamente para hacer esta exposición visitó Río de Janeiro en 2 ocasiones y habló con el arquitecto. Y aquí pues se presentaban estos otros motivos de las palmeras muertas en las playas, los troncos de palmera. En realidad esto es un paisaje, pero también es una naturaleza muerta, hay un híbrido de esas 2 temáticas. Paisaje porque eran paisajes de gran amplitud, como decía Juan Manuel Bonet. Bonet explicaba que estos paisajes tan casi infinitos que Hugo los había percibido en Norteamérica, pero yo creo que ya los llevó de aquí, de Asturias, ¿no? Esta experiencia del paisaje de raíz romántica él la encuentra en las rías asturianas, en la ría de Navia, en Ribadesella, también en los valles asturianos. Él ya recoge este pulso neorromántico, no necesita ese viaje para que aparezca reflejado en su pintura, ya está en la vivencia asturiana, pero sí está aquí ese sentido del paisaje amplio, el paisaje colosal y esos motivos, como digo, de naturaleza muerta, como ese tronco de palmera que aparece ahí como un náufrago en las playas del Golfo de México. Pero no hay que olvidar que también hay una faceta de Hugo en la obra sobre papel, en donde suele tratar la naturaleza muerta, como estábamos hablando ahora, de una manera ya más intimista, en pequeños formatos, pigmentos muy diluidos, como estamos viendo aquí. Esta obra está en la Pinacoteca Municipal de Langreo, la donó a la Pinacoteca Municipal de Langreo y esta obra formaba parte de una exposición que homenajeaba a Eduardo Úrculo. Esta exposición se titulaba Úrculo Objects, los objetos de Úrculo, y eran versiones y eran interpretaciones de algunos de los motivos de Eduardo Úrculo, como estas frutas que vemos aquí. Y como digo, el paisaje es la temática central del pintor, pero a veces realiza estas incursiones en la naturaleza muerta. Fueron también muy conocidas y valoradas las vanitas que presentó también en el Centro Niemeyer con motivo de la exposición que tratamos antes. Otra serie importante que mostró en Barcelona son estos islotes. La serie y la exposición se llamó El Norte. Estos islotes, estas islas que vemos aquí, Nowhere Island, todo lleva títulos en inglés. También aquí hay una irrupción de lo sublime romántico en estas marinas llenas de misterio, llenas de enigma, marinas que no responden a ningún lugar concreto, en efecto, son paisajes internos del artista. Estamos ante un artista típicamente áptico, un artista que lo que intenta es representar el alma del paisaje y para ello pues reproduce paisajes de su interior. Son paisajes que él lleva en su cabeza, paisajes que ha recibido pero que reelabora en su interior de una manera muy emocional, de una manera apasionada, y que después representa en los cuadros. No son paisajes miméticos, ni mucho menos. Son paisajes, como digo, interiores, paisajes que obedecen al sentimiento del artista. Y para entrar en la recta final vamos a ver unas cuantas obras de la última de las series, Río, Riva, en inglés, todas ellas de 2020, que nos van a enlazar con la presentación del libro que se está realizando hoy aquí. Aquí la paleta, como ven, cambia, una paleta más colorista, no tan monocromática como veíamos antes, hay más riqueza de color, sobre todo en los azules, en los verdes, y también hay todo un desafío
a la hora de representar la luz y la materia, porque efectivamente estos son fragmentos acuosos de ríos, pero que están recibiendo los reflejos de las nubes, los reflejos del entorno. Es una pintura que tiene también una evocación directa con los nenúfares de Monet, y saben que los nenúfares de Monet alimentó a muchos expresionistas abstractos. Esa explosión de color y de hedonismo que hay en el impresionista francés. Y aquí no cabe duda que tenemos esa herencia combinada con muchas otras herencias de las que no tenemos tiempo que hablar. Pero esta última serie de los ríos es la que nos conecta con el libro que presentamos hoy aquí. Me queda por decir que en el año 2014 Hugo recibió el premio Príncipe de Girona de las Artes. Es un pintor muy galardonado y que está centrado en la pintura. Yo cuando lo conocí tenía 16 años, lo vi trabajar, lo conocí trabajando, vi cómo estaba encajando precisamente un paisaje, cómo estaba empezando a construir la forma, y desde los 16 años hasta hoy pues no ha soltado el pincel. Lo digo porque ya saben que muchos otros artistas de su generación no tocan los pinceles, ni tocan la paleta, ni tocan los pigmentos. Trabajan con cámaras digitales, trabajan con ordenadores, trabajan con videografía, trabajan con otros elementos en instalaciones, etcétera, lo cual está muy bien y es bienvenido. Pero Hugo se mantiene en esta posición de culto a la pintura. Por eso Bonet también dijo que era y que es un pintor muy pintor, porque no le da la espalda a los procedimientos tradicionales de la pintura. Y hay que decir que efectivamente estos que dicen que la pintura ha muerto, pues con Hugo Fontella no funciona esa máxima disparatada, que la dicen algunos que, bueno, sin mucha reflexión. La pintura sigue teniendo buena salud, sigue aportándonos mucho conocimiento, mucho deleite, muchas sensaciones. La buena pintura lo que nos hace es pensar. El buen arte es para lo que sirve, para pensar, para reflexionar, para darnos cuenta de nuestra condición humana, para conocer nuestro entorno, nuestro medio, y en eso está el artista y en eso está el pintor, con una excelencia que basta con mirar cualquiera de sus catálogos para darse cuenta de ello. Después tendremos un coloquio en donde podremos ampliar algún punto de los que he pasado rápidamente, porque el tiempo apremia. Y yo lo dejo aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabino. La pintura nunca muere, como decía el título de la preclara exposición que en su día hizo Chechu Álava, que no estaba muerta, que estaba de parranda, ¿no? La necesidad que hubo en un determinado momento de recuperar la pintura. La pintura no estaba muerta, se había ido, pero siempre vuelve. Entre esas figuras tutelares de las que también has hablado y que constituyen esa genealogía, ¿no? Esa lista de un poquito de antecedentes o de precedentes, a mí sí que me gustaría citar, ya sé que no daba tiempo, pero compartimos, además yo creo que los tres compartimos la pasión por este artista, y yo creo que también ha estado siempre en la cabeza de nuestro querido Hugo Fontella, incluso en esos paisajes de gran escala, aunque de pequeño tamaño, Luis Fernández, ¿no? Yo creo que es una referencia, dado que es asturiano, además, dado que es una referencia que sabemos, además, que Hugo siempre ha llevado, no solo en el ámbito del paisaje, sino también de la naturaleza muerta, y que a lo mejor luego puede salir también en ese breve coloquio, en esos comentarios que podamos tener una vez finalizada la presentación. Le paso la palabra para que haya esa posibilidad de coloquio a Hugo, para que nos ya introduzca de forma definitiva en este sugestivo libro titulado La naturaleza de la pintura, título que le hubiera fascinado a Luis Fernández también, por cierto.
antes te lo comenté, y vamos a empezar primero con un pequeño vídeo que Hugo quiere que veamos antes ya, para después ya pasar a lo que es la explicación de este libro objeto tan extraordinario. The Nature of Painting realmente contiene lo que es la esencia de mi trabajo, ¿no? Porque por un lado la pintura ha constituido el gran medio a través del cual expresar mis inquietudes, y esas inquietudes se han visto detonadas a través del paisaje. De alguna forma el paisaje, la naturaleza, ha sido el motor que a mí me ha obligado a pintar, y esa emoción combinada de los dos elementos, el elemento de la naturaleza y el elemento de la pintura, son los que de alguna forma contienen este proyecto artístico. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención esos jardines abandonados, esos jardines prácticamente en el ocaso de su vida, ese paisaje agotado, consumido, y ese agotamiento, esa delicadeza que ofrecen estos espacios naturales, de alguna forma he pretendido también transmitirlo a mi pintura, ¿no? Y quizás se podría hablar de una pintura que está en los límites de ella misma, ¿no? En los límites de su vida, y que ofrece pues el esqueleto, la imagen más pura de su razón de ser, de la pintura misma. En ese camino que ha tomado mi trabajo, donde ya no hay un elemento vegetal, un árbol o una roca, algo que se convierta en eje central del cuadro, me ha permitido, al pintar ese gran escenario acuático, como el que aparece en este proyecto, ahondar en las posibilidades de la pintura, que la pintura solamente tenga compromiso consigo misma. Entonces quizás ese camino hacia la pureza, ese lirismo, es lo que más ahora mismo acondiciona la naturaleza de mi pintura. Mis últimas pinturas caminan por esa senda tan delgada entre lo que podríamos llamar pintura figurativa o pintura abstracta, pero siempre partiendo de la base de la pintura. Y realmente esa magia que se puede crear en esas imágenes, que no sabes muy bien si es realidad o es reflejo de esa realidad, si es algo tangible o al contrario es una cosa acuosa, difícil de alcanzar, difícil de tocar, esa ambigüedad quizás es una de las cosas que más acondiciona o que más define mis últimos trabajos. Esa búsqueda de pureza, ese desasirse de la realidad en el que se ve resumido en mi pintura, esa búsqueda del lenguaje más abstracto, pero del lenguaje de la propia pintura, liberado de la imagen, es ahora mismo, digamos, el sendero por el que discurre mi búsqueda personal de lo que para mí es la pintura. El soporte de este trabajo, el hecho de que no sea un lienzo y sea un libro, de alguna forma me ha liberado, ¿no? El hecho de no tener que perseguir una imagen determinada, sino poder jugar con la pintura, con la propia naturaleza de la pintura. Y eso quizás hace que este proyecto sea tan especial.
Muchas gracias, Alfonso. Lo primero de todo, quiero dar las gracias al Museo de Bellas Artes y a las figuras de su director, Alfonso Palacios, y a Gabino Busto, gran amigo, por darme la oportunidad de estar hoy aquí presentando este libro en lo que considero que es la gran casa del arte en Asturias, ¿no? La institución por autonomasia que proyecta sobre el siglo XXI el viejo arte, entre otros muchos, el viejo arte de la pintura, ¿no? Y paredes en las cuales en mis primeros años de juventud y de formación pude admirar y conocer de primera mano, para un chico de grado que en aquel entonces sin internet y sin los medios de hoy en día tenía ese interés, ¿no? Esa pasión ya incipiente por lo que al final ha sido un poco mi vida, ¿no? que es la pintura. Entonces, en ese sentido, el poder presentar hoy aquí el libro, pues para mí es muy especial. También a todos vosotros que estáis aquí acompañándome, entre los que veo muchas caras conocidas, porque la situación actual de pandemia y de propagación del virus, pues bueno, también hace que sea aún más destacable el calor de vuestra presencia hoy aquí. Y bueno, pues habéis visto el vídeo que contiene, el vídeo documental que de alguna manera pues registra el proceso de la naturaleza de la pintura, y el proyecto para mí ha sido especial y ha sido determinante por muchos motivos. No por orden de importancia, ¿no? Sino según me van apareciendo en mi lista mental. Por un lado, por poder, en estos 10 años de pintura que recoge el libro, un libro que tampoco es una monografía al uso. A mí me parecía muy aburrido y me parecía que además tampoco tenía ningún sentido que en mi momento creativo y a mi edad hubiese una monografía que analizase ese trabajo, porque al final ese trabajo forma parte de algo que todavía está por venir, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ahora veía a Gabino enseñándome series anteriores, pues me causaban cierto sonrojo, porque claro, hay algún arrepentimiento, hay alguna cosa que hoy la veo con otros ojos distintos y que por lo tanto, pues insisto, ¿no? Que todavía igual no tenía mucho sentido hacer una monografía de mi trabajo, pero sí una especie de recopilación de lo que había sido mi pintura en estos últimos 10 años, que es realmente lo que es el libro, y hacerlo a través de los estudios, porque realmente en los estudios, aquí hay varios artistas hoy entre el público, ocurren cosas que no siempre llegan a buen puerto, pero que forman parte de tu proceso vital y por lo tanto de tu proceso creativo, ¿no? Y entonces muchas veces en las imágenes del taller, en las imágenes de los procesos, aparecen cosas que hoy en día ya no existen, aparecen esas vías muertas por las que uno ha transitado y que finalmente se ha dado cuenta de que no llevan a ningún sitio, ¿no? Entonces, el libro venía un poco pues a revisar esos 10 últimos años de trabajo, y también, y el título así lo revela, marcar esa dirección que yo creo que hoy en día ya en mi trabajo es clara, ¿no? Esa inspiración o esa cautivación ante la naturaleza, ¿no? La naturaleza como detonante para la creación, ¿no? Pero no solamente la naturaleza, la propia naturaleza, sino también la naturaleza de la propia pintura, ¿no? Esto que es un concepto un poco vago, impreciso, ¿no? Y aquí no tenemos tiempo para hablar de qué es la pintura, ¿no? Cómo podríamos definir la pintura, pero realmente la pintura como estado, la pintura como cosa, como ser, también tiene su propia naturaleza, ¿no? Y en estas últimas pinturas que Gabino proyectaba, estas pinturas verdes, que es en lo que yo ahora estoy trabajando, de alguna forma contienen eso, ¿no? Parten de la naturaleza, el detonante es la naturaleza, el verde, la ribera de un río, ¿no? que me seduce y de la cual parto para crear, pero sobre todo porque me permite lograr con esa imagen que la pintura aflore, lo que es para mí la pintura, ¿no? La belleza del propio material, todo lo que puede contar la pintura sin necesidad de contar nada, de escribir nada. Hay una frase que me gusta mucho de Baudelaire que decía que respecto, ¿no? al impresionismo y que la gran liberación que también sufrió la pintura después de la fotografía, que ya la pintura no necesita
tejer una presencia, contar algo, ella misma es presencia, ¿no? Entonces, bajo esa frase, pues bueno, creo que estos trabajos últimos en los que van caminando más hacia la abstracción encaja muy bien pues esta nueva serie, ¿no? El libro contiene ese espíritu quizás más abstracto. La portada del libro contiene ese espíritu. En la anterior serie, la serie de Nowhere Island, de las islas, de las rocas, que lógicamente tienen una inspiración norteña, asturiana, aunque luego pues son paisajes mentales, dieron paso a una pintura mucho más despojada. Ya no había necesidad, o yo ya no tenía necesidad de jugar entre el fondo y la figura, ¿no? Donde hubiese un fondo acuático que quedaba de alguna forma equilibrado con esa figura central que emergía en el cuadro y que conformaba el motivo del cuadro. Al desaparecer eso, la propia pintura se convirtió en protagonista, ¿no? Entonces, la portada del libro de alguna manera pues contiene esa esencia, ¿no? Luego dentro se trataba de hacer un libro que fuese un libro, que no fuese un libro documental tampoco, ¿no? Porque eso también sería muy aburrido, sino de que fuesen buenas fotografías, que la fotografía en sí misma ya tuviese sentido que visualmente, ¿no? Y contase algo visualmente sin necesidad de que, bueno, pues contase de forma precisa, ¿no?, lo que estaba pasando en el estudio, ¿no? Poder aunar ambas cosas. Por un lado, el portfolio fotográfico de Carmen Figaredo, mi mujer, con lo cual, para lo bueno y para lo malo, cuando se maquetó el libro yo estaba lleno de prejuicios, ¿no? Porque esta foto no me gusta, parece un cuadro que luego no me gustaba, entonces no quiero que se vea este cuadro. En fin, hubo ahí una serie de disputas conyugales. Entonces, con esto quiero decir que es una mirada quizás muy directa, muy analítica, donde prácticamente, vamos, el archivo es ingente, ¿no? Hubo que escoger entre, pues yo creo que unas 3000 fotografías, ¿no?, del estudio, y entonces, bueno, pues es una mirada, digamos, muy cercana, ¿no?, que sobrevuela mi trabajo de una manera, pues, quizás demasiado cercana, con lo bueno que ello implica, ¿no? Luego, Jean-Marie venía de estar, pues, al final de un proyecto, ¿no? O si no al final, ya con un proyecto muy avanzado desde los años 70, de hacer fotografías de estudios de artistas, ¿no? Empieza en París con sus padres exiliados republicanos, viven en Francia, viven en París, siempre con la mira puesta en España, ¿no?, con la foto del Guernica y de la elegía de la República de Motherwell en su casa, y cuando Jean-Marie decide ser fotógrafo, decide recuperar la memoria de sus padres también a través de aquellos artistas que se habían tenido que ir y que se habían asentado en París pues en los años, a final de los años 30, ¿no?, principios de los 40, comenzando con Fenosa, con Orlando Pelayo, en fin, con nombres, ¿no?, muy determinantes, ¿no?, con Joan Miró, luego ya dando paso a las siguientes generaciones de, bueno, en fin, Barceló, Sicilia, Campano, luego una mirada internacional también al propio Motherwell, Liechtenstein, en fin, una serie de nombres a los cuales yo, por supuesto, admiro enormemente, ¿no? Y entonces, ya estando en Nueva York, entré en contacto con él a través de un amigo común, y bueno, pues la idea rondaba de poder hacer algo en mi estudio, ¿no? Y cuando surge la idea del libro y se la comento a Jean-Marie, dice, bueno, pues ahora es el momento, ¿no?, de alumbrar una serie fotográfica que de alguna forma pues cuente lo que tú eres como pintor. Entonces, esa mirada, digamos, también distante, diferente, ya no muy agotada, pero ya muy aviesa, ¿no?, habiendo estado ya en muchos estudios de artista, hizo que el libro tomase forma, como eso que decía al principio, como libro de buenas fotografías, un libro donde realmente, aparte de contener la esencia de mi trabajo, pudiese contar algo desde el punto de vista visual, desde el punto de vista fotográfico. Y yo creo que esas dos vertientes de alguna forma se complementan en el libro. Luego, la palabra de Juan Cruz, que cuando vino al estudio y me hizo la entrevista, hacía un frío además horrible en el estudio, yo creo que el pobre se pasó frío allí, y bueno, estuvimos ahí una hora hablando, realmente después estuvimos hablando de cosas muy distintas, muy diversas, muy etéreas, ¿no?, también, y yo estaba preocupado por cómo saldría ese texto, ¿no?, qué contaría ese texto, esa mirada del taller, esa mirada hacia el artista, ¿no? Claro, la fotografía es más fácil porque realmente el estudio yo lo dispongo, y aunque haya cosas que luego no llegan a buen puerto,
está ahí, ¿no? Es algo que controlo. Luego la entrevista ya es distinto porque realmente te obliga, ¿no?, a veces a reformularte tú mismo ideas, cuestiones, y al final pues surgió un texto fresco que retrata la esencia de mi trabajo, ¿no? Y también el paso curioso, porque eso es un tema curioso también para discutir en un entorno y en unas circunstancias con más tiempo, el paso del artista al hombre, ¿no?, del hombre al artista. Ahí hay muchas maneras de afrontar, ¿no?, esa idea, y realmente cuando te están haciendo una entrevista, porque cuando estás pintando eres el artista y está ahí, y el cuadro no habla, no dice nada, simplemente miras para él y punto, ¿no? Y a partir de ahí te puede sugerir muchas cosas, ¿no? Te puede abrir a un mundo nuevo, te puede cambiar, pero realmente cuando tú estás hablando aparece el hombre, ¿no? Y hay veces que el hombre, yo por la experiencia que tengo y por mí mismo, no es tan interesante como la pintura, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio entre ambas cosas, pues bueno, a mí me preocupaba. Yo creo que el texto arma el libro, ¿no? Le da ese contenido no solo visual, ¿no?, sino también el poder lograr que sea un libro que cumpla esa función, ¿no?, en la cual uno poder que el libro te transmita una idea, y bueno, pues eso es lo que veis aquí delante, ¿no?, y lo que nos reúne hoy aquí. Son 10 años de pintura donde realmente, como decía antes, mi pintura se ha, bueno, no sé si liberado, pero sí es verdad que cada cuadro hecho te libera, porque es una idea expresada, es una idea anotada, que queda ahí, ¿no?, pues para volver a ella o para no volver. Pero quizás ahora mismo, ¿no?, tal y como yo concibo la pintura, o a donde a mí, después de estos 20 años de pintando, me ha llevado este precioso medio, es a una pintura pues quizás solo comprometida con ella misma, donde no tengo tanta necesidad de escribir, de pintar algo que se vea, que sea tangible, sino ir más hacia esa parte más espiritual, más esencial, siempre en un contacto íntimo, yo creo que con la realidad, ¿no?, porque al final mi mundo se necesita de la realidad, ¿no?, mi mundo pictórico necesita de la realidad para surgir, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Realmente, como decía un amigo mío, y le copié la frase, poder pintar lo que me sale de los pinceles, que eso es una cosa bastante, vamos, a modo simpática, pero que es cierto, ¿no?, poder ser libre. Y este libro, y con esto ya termino, también me sirve un poco para eso, ¿no?, para de alguna forma mirar atrás, ver lo que he hecho, pensar lo que he hecho y caminar hacia adelante despojado de una serie de ideas y de cosas que quedan pues dentro de estas páginas, ¿no? Con lo cual, dicho esto, y no me quiero extender más, prefiero que vosotros, tanto el público como Alfonso Gavino, pues podáis nutrir este encuentro con vuestras preguntas, que seguro pues serán más interesantes y el tiro será mucho más ajustado que lo que yo pueda contar aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Hugo, por estas palabras tan clarividentes y yo creo que tan estimulantes, ¿no?, que yo creo que nos han generado. Yo he anotado algunas en este proceso un poquito de despojamiento, de cantación, depuración, en el que parece que te has adentrado. Citas palabras muy espirituales en el sentido de esa, a veces, espiritualidad laica en la que se mueven los pintores, sobre todo conectados con la naturaleza. Te ha notado pureza, liberación, desasimiento. Creo que ese término es muy Luis Fernández también. Camino, inspiración, esencialidad, efectivamente, ¿no?, que es un poco hacia donde está yendo tu pintura y hacia la que va la pintura de muchos artistas, pero en edades mucho más avanzadas, es decir, artistas que alcanzan una madurez por esta vía de la depuración y del despojamiento, pero que la alcanzan ciertamente después de mucho tiempo y lo que es digno de admirar, al menos en mi humilde opinión, es que un pintor en la treintena
se haya dado cuenta de que esa es la, como dicen los franceses, la bonne voie, la buena vía, ¿no? Es un viejo prematuro, ¿eh? Sí. Es un viejo prematuro, ¿no? Yo creo que también. Ahí coincidimos. Podemos entablar, si les parece, un pequeño diálogo o que ustedes o nosotros aquí en la mesa lancemos algunas preguntas, comentarios, reflexiones acerca de tanto de la obra de Hugo como de esta otra obra, de esta pieza maravillosa, que recorre 3 estudios además, ¿no? Sí, el libro recorre 3... que no sé si me escucháis al fondo, el libro recorre 3 estudios, 3 lugares, que sobre todo atienden a, bueno, pues en la que tiene más prolongada en el tiempo es el trabajo de Carmen Figaredo, pero realmente, claro, antes de Carmen ha habido otros lugares en los que ya no estaba y no se han incluido en el libro, ¿no? Como el Golfo de México, en Río de Janeiro también, cuando se hizo la exposición de Niemeyer. Entonces, esos 2 lugares, y Asturias también, algunas fotografías de Asturias, se obviaron por mantener ese criterio, ¿no? Pero realmente en el libro aparecen 3 estudios, el estudio de Nueva York, una breve estancia en Puerto Rico que fue determinante para, digamos, reafirmarme en esa mirada hacia la naturaleza, que también queda recogido en el portfolio de Carmen, y ya finalmente el estudio de Madrid, que es donde se llevaron a cabo todas las fotografías de Jean-Marie. Sí, unas fotografías que, si tienen la suerte de consultar o de ojear el libro, además se mueven, yo creo que conceptualmente, muy bien en lo que también es tu pintura, entre lo micro y lo macro, ¿no? Lo micro en Carmen, lo macro en Jean-Marie, ¿no? Hay una especie de objetivo más amplio quizás en lo que retrata Jean-Marie, y una atención al detalle casi un poco wabi-sabi, Sí. de Carmen, Claro. que me parecen unas fotos realmente maravillosas. Ese era un poco también el atractivo del libro, ¿no? Quizás una sola mirada fotográfica hubiese sido demasiado, bueno, demasiado poco abierto, ¿no? Hubiese sido sesgada la visión, ¿no? El hecho de poder contraponer esas 2 miradas, ¿no? Y eso que tú decías con muy buen tino, ¿no? de lo micro y lo macro, lo que permite al espectador es, bueno, pues comprender que el mundo del artista, ¿no? Vamos, el mío en este caso, es mucho más amplio, ¿no? Y que realmente son 2 miradas que recogen, pues, precisamente eso, 2 miradas, ¿no? De ahí que no sea un libro documental, ¿no? Que permita contar todo, sino que cuenta, pues, esas dos visiones completamente distintas, ¿no? Y es curioso porque pese a que los 2 juegan con ese concepto, luego la percepción que uno tiene cuando está viendo el libro es precisamente eso, ¿no? Como Carmen se centra quizás en cosas más pequeñas, ¿no? En esos pequeños mundos que se van generando en el estudio del artista, ¿no? En la paleta, en las mesas, y Jean-Marie abre un poco más esa vía, ¿no? Y él habla 2 cosas, ¿no? Dice que por un lado lo más interesante y lo que siempre está en un estudio de un artista es la mesa del pintor, ¿no? Y bueno, hoy por las fechas que eran, vamos, Jean-Marie no pudo estar aquí acompañándonos, si no sería una de las cosas en las que él insistiría. Y otra, que él dice el estudio realmente es el estudio como espacio mental, ¿no? Conociendo y visitando los estudios de los artistas puedes conocer perfectamente cómo operan sus mentes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se transmite en el libro. Un espacio mental, y en todo estudio hay una mesa, porque también los estudios funcionan como las grandes cocinas, ¿no? Y de hecho, las grandes cocinas, no en este caso de un restaurante, pero donde te encuentras, en vez de ingredientes, pigmentos, en vez de tenedores, pinceles, esa idea de la pintura como gran cocina y como gran alquimia que uno hace con esos elementos, yo creo que también se ve bastante bien a través de las fotos de tu libro, ¿no? Que nos retrotrae a pensamientos, cuando hablabas un poquito y ahora ya les damos la palabra, cuando hablabas de la pintura y de la tradición de la pintura, hablaba Gabino de ella, ¿no? De que la pintura siempre está ahí, ¿no? Tiene esa mala salud de hierro que la hace eterna. Me venía a la cabeza una frase que William de Kooning, un pintor, yo creo que también un poco ligado a tu sensibilidad, decía que a una persona como él le daba mucha tranquilidad saber que se había pasado toda su vida
haciendo algo que se llevaba haciendo 250.000 años, ¿no? Que era pintar, ¿no? Un gesto como el de pintar, que se retrotrae ya, él decía, 250.000 años. A él le daba mucha tranquilidad que se hubiera pasado su vida haciendo algo que ya se hacía desde hacía tanto tiempo, ¿no? Es decir, desde esa tradición tan anclada. Y hacer algo que nos remonte y nos conecte con ese pasado tan poderoso, yo creo que a todos nos tranquiliza, porque también nos indica que estamos haciendo algo que viene de una fuerza intempestiva pasada, ¿no? que nosotros la aclimatamos a nuestro tiempo y que seguro que después se proyectará. Pero yo me callo de momento y damos la palabra al público para que pregunte o comente aquello que le parezca más pertinente. Hay artistas en la sala, lo sé, hay artistas con estudio. ¿Qué pasa en esos estudios, ¿no? En esos lugares, en esos espacios mentales, en esos lugares tan interesantes? ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo? Sí, ahí. ¿Tenemos un micrófono inalámbrico? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Yo quería preguntarle a Hugo Fontella por la influencia de la pintura americana en su percepción de la pintura. Es decir, él ha vivido, creo, en Nueva York un tiempo, no sé cuánto. Yo hace poco estaba en Madrid, en la Juan March, viendo la exposición de Ed Reinhardt, creo que se llama. Fantástica, sí. Por cierto. Ed Reinhardt. Sí, Ed Reinhardt. Entonces, quería preguntarle cómo esa estancia en esa sociedad y esa sociedad tan potente ha modificado su percepción de la pintura. Muchas gracias. Pues realmente yo llego a Nueva York con 18 años y aunque había visto cosas, sobre todo en Madrid, el poco tiempo que pude tener, el poco tiempo vital que pude tener, realmente en América descubro la pintura expresionista norteamericana, ¿no? Y eso hace mella en el trabajo de aquel entonces, pero hace mella artistas que hoy en día, curiosamente, no tienen no están tan presentes en mi trabajo, ¿no? Por un lado, por la necesidad y el gran formato. Claro, realmente es una ciudad, Nueva York, que no puedes competir con ella en tamaño, ¿no? Entonces, quizás esa tendencia a lo grande, aparte de reafirmarme yo a mí mismo y a los demás como pintor, atendía también a una necesidad de imponerme en aquel escenario, ¿no? Y también por influencia de la propia pintura americana, de la segunda mitad del siglo XX, que efectivamente son todos grandes tamaños, ¿no? Entonces hay nombres como Motherwell, incluso como Pollock, como Rothko, los descubro, los admiro, los veo habitualmente, indago, influyen en un determinado momento en mi pintura. Sin embargo, a día de hoy sigue teniendo, porque al hilo de lo que decía Gabino, al igual que la pintura que las ideas sobre el cubismo de Cézanne acondicionan buena parte del arte que se hace en Europa en la primera, incluso también parte de la segunda mitad del siglo XX, toda la pintura de Monet acondiciona muchísimo la pintura que luego se hace en América, ¿no? Influye enormemente. Y al hilo de eso, pues artistas a día de hoy como de Kooning, como Jan Mitchell y sobre todo como Cy Twombly tienen una gran importancia para mí, ¿no? Sobre todo la pintura de Cy Twombly. Esto es como, no sé, es curioso porque pasamos épocas los artistas, yo voy bastante por obsesiones, por impulsos, ¿no? Entonces hay épocas en las que te obsesionan determinados artistas, ¿no? Y entras un poco como en su mundo, ¿no? Y eso, por supuesto, influye en tu trabajo, ¿no? Y quizás ahora mismo, pues, Cy Twombly, pintor americano, es uno de esos grandes nombres junto con otros distintos, incluso algunos menos conocidos, ¿no? Bueno, Campano es otro de los artistas que a mí me interesa enormemente, pero luego hay pintores raros, extraños, extravagantes, que tienen obras realmente muy, muy interesantes y que tienen que ver con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Hay un pintor latinoamericano de influencia francesa, de formación francesa, Armando Reverón, que sin tener nada que ver busca también esa espiritualidad, ese esencialismo, esa corporidad de la pintura, ¿no? Como elemento, y digamos que están dentro de mi cosmos creativo. Luego hay gente que me interesa muchísimo, pero que igual no tiene una incidencia directa
en el trabajo que yo puedo estar haciendo ahora, ¿no? Y luego también yo creo que esto es una especie de, en cuanto a la pintura, que uno, tener un camino propio y tener... El camino es propio porque es de uno. Querer ser diferente al resto es imposible, ¿no? Todos tomamos el testigo de otros que han hecho cosas y que, pues bueno, pues que nos seducen y de ahí partimos, ¿no? Y yo, vamos, no me resultan nada difícil reconocerlo, ni además creo que es que funciona así, pues yo muchas veces parto de cosas, de influencias, de obras que me interesan, que me obsesionan y así se puede hablar de influencia, ¿no? Pero yo creo que la pureza en la creación es muy difícil, ¿no? Todos estamos influenciados por algo. Y yo en mi caso la pintura norteamericana, responde a tu pregunta, fue determinante en esos primeros años en Nueva York. Bueno, a mí se me ocurren muchas reflexiones, vamos, cuando te está viendo pintar con los dedos, pues el recuerdo que me llegó es el de Tiziano, ¿no? Que al final de su vida pinta con los dedos, deshace la forma del gran cuadro con sus propios dedos. Todo eso indica muchas cosas, indica, bueno, pues una fusión del pintor con su medio, es una pulsión creativa, ¿no? El casi evitar el intermedio del pincel o de la brocha y realmente crear con las propias manos, ¿no? Hay ahí como una idea del demiurgo que da origen a la creación con sus propias manos, igual que en los mitos judeocristianos, Dios crea al hombre del barro con sus manos, ¿no? Entonces, bueno, esas ideas se me estaban apareciendo y, lógicamente, el arte contemporáneo, yo siempre lo digo, no hay límites en el arte. A veces, pues profesionalmente tenemos que establecerlos, pero no hay límites en el arte. Todo el arte contemporáneo está recibiendo el arte anterior. Todo el arte anterior está contenido en el arte contemporáneo. Y tus dedos manchados de pintura me recuerdan al gran Tiziano en Venecia, pintando los cuadros enormes que les mandaba Felipe II, en donde acababa con los dedos. Una de las muchas reflexiones que me trae este vídeo, que está muy bien hecho el vídeo, tiene un ritmo muy interesante. Sí, creo que la referencia es a Twombly, que además es un pintor estadounidense, pero con mucha vinculación a Italia. Y se puede ser depurado, despojado, decantado y ser muy sensual al mismo tiempo, porque en tu pintura hay sensualidad. A mí es decir, no son términos contradictorios, ¿no? Yo te veía ahí también dando la pintura con las manos. Me recordaban cosas de Twombly, que es un pintor que a mí también me interesa mucho, aunque es muy difícil ver su obra en... Bueno, El Prado hizo la famosa, ¿te acuerdas?, serie de Lepanto, ¿no? Fue la que trajo en su día. Sobre Twombly, Barthes tiene un artículo muy bueno, que es el pintor que dibuja y pinta con la mano izquierda. Porque hay algo de torpeza, parece que hay algo de torpeza, de pretendida torpeza en su manera de aplicar la pintura. Bueno, pero que la pureza, la decantación y el despojamiento, esa especie de ir a la raíz, al núcleo de la pintura de la que hablas, la naturaleza de la pintura, es la esencia de la pintura. Decía también Van Desburg y Mondrian, que son artistas que pueden estar en las antípodas de tu lenguaje, decían, ¿qué es más real para un pintor? ¿Una vaca, un árbol o un pigmento y un pincel? Pues para un pintor es mucho más real un pigmento y un pincel que el dibujar una vaca. Y que esos conceptos de desasimiento, despojamiento, todas estas cosas que yo había notado, no son... Y eso me parece que es una síntesis de aparentes contrarios, pero en equilibrio en tu pintura, de una cierta sensualidad. Sensualidad y jugosidad, ¿no? A la hora de que siempre la has tenido, ¿no? Yo creo que eso... Ese es un concepto que para mí nunca había estado sobre la mesa, ¿no? Esa sensualidad que puede tener la pintura, o erotismo, incluso la condición de género, ¿no? Cuando se hizo la exposición en Nueva York, la de Nowhere Island, en el 18 creo que fue,
tuvimos la suerte de visitar el estudio San Scali, y San Scali ha tenido estudio aquí en España durante mucho tiempo, hablaba perfectamente español y vamos, quiso hablar con nosotros en español, muy simpático, y hablando de Cy Twombly, que a él también lo obsesionaba bastante, le conoció y me dijo una cosa que me dejó perplejo, dice, sí, porque además él es un gran artista, porque camina permanentemente entre lo femenino y lo masculino, y realmente nunca se me planteó a mí la cuestión de que a través de la pintura se pudiese contener esas connotaciones, ¿no? Pero cuando miras la pintura de Twombly o la obra de Twombly, sí es verdad que percibes eso, ¿no? Esa sensualidad a flor de piel, esa emoción. Mediterraneidad. Justo, ¿no? No tiene nada que ver con otros pintores que admiro muchísimo como Kiefer, ¿no? Kiefer me parece otro, pero quizás Kiefer tiene, digamos, ese alma centroeuropea, ¿no? Esa frialdad, ¿no? Esa especie de cosa, la pintura como cosa bélica, ¿no? Podríamos decir. En Twombly es todo lo contrario, ¿no? O sea, hubiese podido pintar un fresco de Pompeya sin ningún problema, ¿no? Y realmente yo creo que él entendió la pintura como eso, y luego, sin embargo, siendo un pintor profundamente abstracto, es un pintor completamente figurativo y que parte de la pintura antigua, ¿no? Un pintor además con un gusto por la propia pintura, pero un gusto exquisito, ¿no? En sus estudios, en sus casas, ¿no? La anécdota, yo pensé que tenía un Picasso, pero el Picasso lo había pintado él, había comprado un marco del siglo XVII muy bonito, italiano, y se había hecho un falso Picasso, como de los años 60 más o menos, ¿no? Y lo tenía en su estudio, y digo, oye, fíjate qué bien le ha ido que tiene un Picasso. Pues el Picasso se lo había hecho él a medida, ¿no? Para su casa. Bueno, en fin, un personaje muy curioso, ¿no? Y mi pintura, pues bueno, toma testigo de ciertas cosas. Estas pinturas verdes tienen mucho que ver con la serie de Green Paintings que él hizo, que fue una serie que casi nunca se expuso. De hecho, él no dio por acabada, estaban sin firmar, y cuando se hizo el catálogo razonado, se incorporaron como piezas, pues bueno, en un limbo, ¿no? Y bueno, pues Luis Fernández, que no tiene nada que ver, sin embargo sus obras están completamente enlazadas, ¿no? Hay ese mismo sentimiento, ¿no? O podemos hablar de Morandi, es decir, hay muchos nombres que pueden salir a la palestra, ¿no? Y que realmente cuentan realidades distintas de la misma realidad, que al fin y al cabo es por lo que estamos aquí, que es la pintura, ¿no? Hablan de lo mismo. ¿Comentarios, preguntas? Estuvimos mirando distintas fotografías de cuadros de Hugo del pasado, y me gustaría hacerte la pregunta de ¿cómo crees que va a evolucionar tu pintura o tu arte en el futuro? Pues mira, esa pregunta me la hago yo desde que he empezado a pintar. Yo digo, ¿qué estaré pintando yo dentro de 10 años, ¿no? Pero un poco como juego mental. Y realmente lo que estoy pintando ahora, por eso de viajar en el tiempo no es nada bueno, no es una cosa positiva, yo creo, porque si yo pudiese viajar en el tiempo y ver lo que estoy haciendo ahora hace 10 años, diría que estoy loco, ¿no? Porque me parecería seguramente un horror, porque tu mente evoluciona, ¿no? Tu gusto evoluciona, y sobre todo es fruto de lo que vas haciendo, ¿no? Vas creando ese sedimento. Entonces, hombre, yo creo que ya después del tiempo que llevo, que no es mucho, pero que bueno, que ya yo creo que es una cantidad razonable para hacer ciertas valoraciones de ese tipo, yo creo que bueno, pues que la pintura va a seguir siendo el medio, y la pintura pues tal y como la llevo concibiendo en los últimos 20 años, ¿no? Que es al final desde su raigambre, desde la pintura siendo pintura. Decíais antes el tema de si la pintura está muerta o no está muerta. Sí es cierto que puede ocurrir, la pintura está viva mientras haya gente que la ejerza, ¿no? Que sea militante de la pintura, y puede ocurrir que en alguna generación pues esa militancia, más hoy en día con los nuevos medios de expresión contemporánea, con lo abierto que es todo, que la pintura no encuentre un cuerpo sobre el cual hacerse presente al resto, ¿no? Pero yo creo que la pintura, mientras siga existiendo el mundo, va a estar presente. Y yo pienso, tendrían que cambiar mucho las tornas para que la pintura, ¿no? Y la pintura, digamos, pues eso, sensual, emotiva, emocionante,
partiendo del entorno, partiendo de la naturaleza, será difícil que eso no esté en la ecuación de los próximos años, yo pienso. Muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues si les parece, damos por terminada esta presentación, esta magnífica presentación de este estupendo libro, y quiero sobre todo agradecer a Hugo que nos haya acompañado, que nos haya explicado tan bien lo que hoy nos tenía que explicar y que nos haya hablado también sobre de manera tan intensa y tan emotiva sobre ese maravilloso misterio que seguirá siendo toda la vida la pintura, ¿no? Que alguien con una serie de elementos no sea capaz de generar tantas emociones en aquellos espectadores que van a ver lo que ha hecho. Quiero agradecer a Gabino también la estupenda contextualización del pintor que ha precedido a la presentación de Hugo, y a ustedes que nos hayan acompañado este 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, que desde el museo, en ese sentido, queremos que sea todo lo mejor que seguro que va a ser, ¿no? Que nos acompañe mucha salud estos días, estas fechas y las siguientes, que todos podamos estar con nuestros familiares y que nos reencontremos en lugares tan estupendos y tan maravillosos que nos permiten vibrar y emocionarnos tanto como es un museo, y como puede ser el Museo de Bellas Artes. Muchas gracias.